Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una doctora opinando. Y bueno, un poco diferente. Los que no me siguen en Instagram, no sé si lo han notado o no, pero estamos con barriguita. Ese es uno de los por qué he dejado de grabar. Ya tengo ahorita 29 semanas, entonces ya estoy entrando al tercer trimestre. Es uno de los por qué dejé de grabarles. Entonces he venido con tantas ideas, he querido grabar desde el día 1 el embarazo, no lo he hecho sinceramente. Tengo en mi Instagram ciertas publicaciones donde van a poder ver los síntomas de tal semana, pero no tengo un video todavía como que de todos los síntomas, lo voy a hacer, pero el día de hoy he venido porque me parece tan importante hablarles sobre la preconcepción. He querido venir con este video, arrancar estos videos sobre el embarazo, porque cuando yo estaba buscando quedar embarazada, busqué mucho en YouTube. Busqué mucho, a pesar de que soy doctora, tenía conocimiento. Hay ciertas cosas que dudo, hay muchas cosas que dudo, mejor dicho, a pesar de que tenga ciertos conocimientos, es una etapa completamente nueva, trae muchos miedos, entonces era algo que no quiero fallar, es algo que en una etapa que no quiero fallar, sé que he tenido errores, pero gracias a Dios todo está muy bien en el embarazo, pero es una etapa que creo que ninguna de las mamás quiere fallar. Entonces seguimos buscando información, leyendo, y me costó un poquito de trabajo encontrar actualizados, videos actualizados sobre la preconcepción, qué hacer antes, porque yo sí lo que sí tenía muy enfocado es que antes de quedar embarazada quería tener una preparación. Con mi esposo lo decidimos prácticamente rápido, el ser papás. Eso es otro video, porque para las personas que me conocen sabían que, bueno, mi esposo y yo no queríamos ser ni mamá ni papá todo el tiempo, o sea, nunca era nuestra prioridad. Para nosotros no fue una prioridad esto de aquí. Estoy viviendo una etapa que no pensé vivirla, y además que no pensé vivirla, no pensé que iba a ser así de bonita. Y yo creo que los embarazos en general, ninguno es igual al otro. Ninguno es by the book, como se dice. O sea, hay muchos embarazos que sí, hay otros que no. Y yo quería tener esa experiencia de alguien más, o sea, que me cuente un poquito qué pasó en el embarazo de ella. Entonces, por eso me animé a hacer el video ya ahorita. No quería hacerlo tampoco muy al principio porque quería vivir esa experiencia, cómo ha sido para mí. Y al principio probablemente no les hubiera podido dar mucha información. Y creo yo que empezar por la parte de la preconcepción ayuda muchísimo. ¿Qué hacer cuando recién estás tratando de buscar? Creo que muy pocas personas también buscan esa información. Eso sí, creo que es verdad. Con las personas que yo he hablado, que quieren ser mamá, que es primera vez también que están buscando, yo les comento, ¿no? Esto de la preconcepción que has hecho tú, pero no veo que tengan a lo mejor mucho interés. A lo mejor el interés no lo tienen porque no se tiene el conocimiento. Entonces, creo que sí les puedo ayudar un poquito con algo muy sencillo, ¿no? Creo que les voy a dar, por eso tengo aquí mi cuaderno que siempre me acompaña cuando he venido a hablar con ustedes, porque no quiero que se me pasen muchas cosas. Lo escribí, son más que todo tips, creo, cositas, pero son cosas que a veces no les prestamos atención y que créanme que pueden hacer la diferencia en el momento que están tratando de concebir el que se dé rápido el embarazo. Y más que todo, que todo fluya bien desde el principio, ¿no? Y a veces no les prestamos atención a eso que podemos nosotros evitar. Entonces, siempre les he dicho, y vuelvo a repetir, la preconcepción, si es que ustedes recién están buscando, presten atención a este video. Y también lo prometí por mi Instagram, y no lo he hecho todavía, pero prometo hacerlo. Les voy a hacer una guía, un PDF, ya de lo que yo voy a hablar aquí, un poquito ya más médicamente explícito, explicado. Entonces, empecemos por el principio, como yo siempre digo. El esposo, por favor, aquí, no crean que el bebé lo hace solamente uno es la incubadora, uno está aquí, sí,
es la incubadora que uno va a tener, va a tratar de cuidarlos, pero ustedes son la mitad. Esto no se hace solo. Esto es mitad, mitad, miti, tal cual. Los mismos materiales genéticos de él y mío van a tener este niño. Entonces, necesitamos que la preconcepción venga también de parte del esposo. Hay esposos un poquito más comprometidos, parejas en general, un poquito más comprometidas que otras, es verdad, pero siempre se puede adaptar y creo yo que es lo que yo hice. Por ejemplo, mi esposo me dijo, qué bueno que te quieras cuidar, ya vengo cuidándome hace mucho tiempo igualmente, pero yo quería obviamente más cuidados, pero él me dijo, esa es tu decisión y yo también tengo que respetar la decisión de él. A lo mejor él no tiene tanto cuidado en muchas cosas como yo quisiera que las tenga, o cada uno piensa diferente y creo que es muy válido, ¿no? Entonces él me dijo, ok, hay ciertas cosas que voy a poder modificar, que quiero modificar, pero hay ciertas cosas que no, porque no es su estilo de vida, no es su forma de ser y está bien. En caso de mi esposo, las modificaciones que logré que él hiciera fueron empezar primerito con unos exámenes de laboratorio. Mi esposo se hizo exámenes de laboratorio básicos, que, bueno, si viven, por ejemplo, aquí en Ecuador como yo, uno puede ir a cualquier laboratorio y solicitarlo, simplemente con un hemograma, con un perfil lipídico, con un perfil renal, hepático y glucosa. Creo que nos da bastante visión. No hay necesidad de hacerlo, como les digo, tan explícitos. También a lo mejor un perfil tiroideo nos puede también ayudar, dependiendo también de la persona, ¿no? Si la persona es una persona sana, creo que con eso suficiente. Si es una persona que ya tiene sus patologías agregadas, pues ahí sí, vamos a tener que ser un poquito más específicos en cuanto a la patología que tiene la persona y agregar también ciertos marcadores que vamos a tener que tener ojo por ahí. Pero si es que es una persona sana, con los que les dije, es más que suficiente. En el caso de mi esposo se hicieron esos exámenes. Recuerdo que los exámenes de él estaban bastante bien. Una que otra cosita elevada, pero mínimo, que se puede corregir con alimentación. No era nada de que tenemos que preocuparnos, ir al doctor porque vimos que esto aquí. No, gracias a Dios todo estuvo bien. Entonces, por ese lado, como que le hicimos un cheque. La alimentación que mi esposo tenía, él venía alimentándose relativamente bien, pero sí quería hacer yo ciertas modificaciones porque mi esposo habían meses del año en que él se llevaba la comida de la casa en los almuerzos, pero había meses del año que me decía no quiero llevarme ya este mes, sino que quiero comer en la calle, y ustedes saben que la comida de la calle no es lo mejor en cuanto a calidad ni a porciones. Entonces lo dejé, obviamente, le dije que está bien, pero en el momento que decidimos comenzar a intentar, que fue en diciembre del 2024, pues ahí sí fue un no negociable de que las comidas, la mayor cantidad de comidas se hacen en la casa. Él igual se iba desayunando de la casa, entonces yo le mandaba el almuerzo y la merienda la hacíamos en la casa. Ciertos días a la semana sí comemos afuera, un fin de semana o entre semana salimos a veces de vez en cuando, pero que su mayor cantidad de comidas sean dentro de casa. Entonces eso se modificó, eso sí era un que le dije, pues te vas todos los días con la loncherita porque la alimentación es la base. Pues yo le puedo dar 35.000 suplementos, pero si la alimentación no es la base, no vamos a obtener nada. Entonces accedió y se lleva la comida hasta el día de hoy, se lleva su comidita. Entonces, eso fue lo primerito. Déjenme ver porque no quiero que se me pase nada. Ok, en cuanto a exámenes, esos son exámenes de laboratorio. Hay también otro tipo de exámenes de laboratorio y ecográficos que dependiendo del paciente, bueno, no paciente porque en este caso no es un paciente, pero dependiendo de la persona, tendrían que hacérselo o no. Por ejemplo, en el caso de mi esposo solamente hicimos laboratorio. Él no es una persona que tiene unas patologías agregadas, entonces no hicimos. Ahora, ¿a qué otros exámenes me refiero? Estoy hablando a un espermatograma, que es un examen de laboratorio que se hace, es para ver la cantidad y calidad del espermatozoide y del esperma como tal. Entonces, mi esposo se lo había realizado, pero hace 4 años atrás. Y es muy curioso, se la realizó porque, y ahí es que todas las personas que me conocen me dicen, pero tú no querías tener hijos. Es verdad, mi esposo y yo no queríamos tener hijos. Y eso es un video el tema para otro video, perdón, porque sí es un tema.
y es algo que también yo busqué antes de decidir, porque quería escuchar la experiencia de otras personas. Pero bueno, les decía, él se hizo el espermatograma hace 4 años justamente porque como nosotros no queríamos ser papás, yo me estaba cuidando con un método anticonceptivo, yo quería dejar de cuidarme porque ella tenía mucho tiempo con ese método anticonceptivo, entonces yo le dije, ¿sabes qué? O sea, nunca nos habíamos hecho un examen ninguno de los dos a ver si éramos fértiles, porque yo decía, a lo mejor me estoy cuidando, me estoy metiendo tanta cosa de mi cuerpo y a lo mejor, quién sabe, alguno de los dos no podemos, o los dos, y no hay necesidad de tener este cuidado, ¿no? Entonces, él se lo hizo por eso de ahí. Todo estaba bien en ese momento. Igualmente me hice yo uno, no me hice el espermatograma porque es solo para hombres, yo me hice una ecografía endovaginal para ver cómo estaban mis folículos, cómo estaban mis óvulos, mi útero, mi ovario, todo, y todo estaba bien en ese momento también. Entonces, como vimos en ese momento que estaba todo bien y recién íbamos a comenzar a intentarlo, entonces dije, no vamos a empezar haciendo ese examen. Entonces, listo, quedó ahí. Otro examen ecográfico que también, dependiendo de la persona, podría hacerse es una ecografía de testículos. Hay personas que han tenido varicocele, hay personas que han tenido torsión testicular. Varicocele es cuando tienes venitas en los testículos, que es como varices, son varices, pero en los testículos. Torsión testicular, que un testículo se gira y han tenido que operarlos. Agrandamientos de los testículos, inflamaciones por ciertas enfermedades, por ciertos virus. Entonces, siempre, si has tenido como que ese antecedente, sería bueno hacer una ecografía de testículos para ver que todo, por lo menos externamente, o lo que se pueda ver, esté bien. Pero en el caso de cada persona, como les digo. Pero yo creo que con esos 3 exámenes, dependiendo de cada persona, podrían arrancar. Ahora, claro está que hay personas que no se hacen. Yo, sinceramente, sí, si es que lo ameritaba, lo íbamos a hacer. Pero más que todo porque yo estoy dentro de esa área de salud. Entonces, normalmente con la gente empieza a intentar y cuando tienen un año de no haber logrado quedar embarazados, ahí recién se comienzan a hacer ese tipo de exámenes, ¿ok? Pero yo me iba a saltar todo eso de ahí. Sinceramente, si es que veía la necesidad, me lo iba a saltar. Yo, como les digo, creo que porque estoy dentro del área de salud, porque si es que no tuviera el conocimiento y no lo haría, obviamente, esperaría que mi médico, después de un tiempo que lo habíamos intentado y que no había quedado embarazada, me va a sugerir estas cosas. Ahora, creo yo que si es que yo estoy en un país en que tengo ese acceso, se me hace fácil hacerme ese tipo de exámenes. También tengo cierta edad, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos la misma edad, nosotros tenemos 34 años. Ya no es que tenemos 20 y algo, que es mucho más fácil quedar embarazados. Entonces, yo sí lo mandaría a hacer desde un principio. Claro está, como les digo, según los antecedentes de la persona. No todo el mundo les mandaría lo mismo, a mi esposo no se les hizo eso de ahí, pero todos los factores van agregando, ¿no? Una cosita, otra cosita. ¿Sabes qué? Mejor para que ustedes sepan que está todo bien, hagamos primero estos exámenes, o sabes que no amerita, no hagámoslo acá, comiencen a intentarlo. Entonces, se los digo para que ustedes más o menos tengan un poco de conocimiento sobre eso. Ok, entonces eso en cuanto a exámenes. En cuanto a la alimentación, ya les mencioné. Ahora, algo también muy importante, el alcohol. El alcohol y las drogas. El alcohol no solamente debería estar prohibido para la mamá, el alcohol y las drogas también para papá. Y lo ideal es hacer todo lo que yo les estoy diciendo 3 meses antes de comenzar a intentar. ¿Por qué? Porque el embarazo no ocurre tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, lo ideal sería comenzar a planificar. Entonces, en cuanto a mi esposo disminuyó bastante el alcohol. No es que mi esposo tampoco tomara todos los días, pero sí lo limitamos y ya no era tanto como antes. A veces no se consumía alcohol cuando salíamos a alguna fiesta, dependiendo del ambiente también, ¿no? Como les digo, mi esposo no es que
él era un consumidor del día a día. A pesar de que por suerte los espermatozoides cada cierto tiempo se están regenerando, no es como en la mujer los óvulos, entonces eso nos da la posibilidad de que si el hombre se cuida con anticipación, tengamos una mejor calidad y cantidad de espermatozoides, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces me parece súper chévere que el hombre también se meta en esta dinámica de la preconcepción, porque ellos son los que más se benefician en realidad con la preconcepción. Como les digo, los espermatozoides y el esperma cada rato se está renovando, eso es a cada rato. En cambio nosotras nacemos con una cantidad de óvulos en el momento que tú ya naces. Bueno, ahora sí nos vamos con la preconcepción de la mamá. En mi caso, como les dije, es muy particular cada paciente y es que no me canso de repetirlo para que no lo mismo que tomo yo, tienen que tomarlas todas las personas. Siempre tiene que haber una serie de preguntas antes de incorporar algún suplemento. Entonces, en mi caso, una persona que no tiene ninguna patología, sana, tenía buena alimentación, hacía ejercicios, yo tomé prácticamente lo mismo que mi esposo. Ácido fólico, vitamina C, omega 3 y lo que yo agregué fue citrato de magnesio y para que se absorba correctamente, vitamina D3 y K2. No le puse nada más, me las tomaba diarias, igualmente con mi esposo, entonces súper bien en la parte de los suplementos, no fue bien. Fueron fáciles de conseguir, que como se los dije hace un rato, siempre consigan suplementos que ustedes puedan conseguir siempre. No sirve de nada de que yo me quiero comprar una pastilla en Amazon, por ejemplo, me la pido este mes, pero y el siguiente mes no sé si es que me va a llegar. O no sé si puedo costearlo, que eso también es algo muy importante que a veces nos emocionamos y no vemos y obviamente siempre tratamos de buscar lo mejor. Pero son cosas que luego a lo mejor no podemos mantener en el tiempo. Entonces eso también es bastante importante. Que los costos y la accesibilidad sea bastante fácil. Y eso me lleva al siguiente punto con la parte de que sea accesible fácilmente. Es que yo también aumenté mi cantidad de proteína. Y no es que lo aumenté en que me pasaba en cuanto a mis requerimientos al revés. Sino que yo prácticamente siempre tengo en la mente bastante como gráfico cuánto más o menos de macronutrientes hay por cada plato. Por ejemplo, si me sirvo un pollo con papas y bueno, y ensalada, aguacate, lo demás, yo más o menos sé cuántas porciones de carbohidrato hay ahí, cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de grasa, más o menos, ¿no? Siempre va a variar, pero ya tengo una noción. Y yo sabía que no venía cumpliendo mi requisito de proteína. Es un poco complicado con la proteína a veces llegar a ese requisito diario que tú lo necesitas. Si es que tú coges y lo comienzas así a contar, te vas a dar cuenta que la mayoría de personas no cumplimos a veces con la cantidad de proteína, que no pasa siempre con las grasas y con los carbohidratos. Normalmente siempre los cumplimos esos dos, pero con la proteína, lamentablemente, y eso que la proteína es mágica prácticamente, no deberíamos tener un déficit de proteína. Lo tenemos. Entonces, le comencé a prestar más atención a completar mi requerimiento diario de proteína. Entonces, para que ni pasarme ni estar faltándome. Entonces, a veces, como les digo, es un poco complicado porque se requiere bastante volumen de proteína para llegar a alcanzar la meta que necesitas diaria y a veces no los completamos. Entonces, a mí lo que se me hizo más fácil en ese momento fue, yo compré proteína en polvo. Entonces, yo les voy a poner aquí abajito la marca que yo consumo. Hasta el día de hoy, ya no consumo tanta, pero sí sigo consumiendo para alcanzar justamente las proteínas, sino que ahora ya trato de priorizar que no sea en polvo, sino que el pollo, la carne, los huevos. Pero al principio me ayudó bastante. Les voy a dejar aquí abajo. Ahora, no es la mejor del mercado, no es la peor del mercado, pero como les digo, es lo que a mí se me hace fácil conseguir, económicamente lo puedo mantener. Y es muy importante eso de ahí, o sea, que lo pueda conseguir fácilmente y económicamente lo pueda mantener eso de ahí. Entonces, entre las que tengo aquí en el mercado, es la que mejor me va. Y además no me cae mal, porque hay unas proteínas que no son tan buenas, entonces no se absorben tan bien, te comienzan a caer mal intestinalmente, entonces a mí me dio bien con esa de ahí. Entonces, eso de ahí traté de priorizar. Y en cuanto a mi alimentación, bueno, en general tengo una alimentación bastante balanceada.
Solo me estaba faltando esa parte de la proteína, llegar a mis requerimientos, pero en general tenía una buena alimentación. Siempre trato de priorizar, como les dije, que nuestras comidas, la mayoría de comidas sean en casa. Y algo que también consume mi esposo, me olvidé de mencionarlo, y que no es milagroso, por favor, no es milagroso, son jugos verdes. Mi esposo y yo consumimos jugos verdes ya hace más de 2 años aproximadamente, a lo mejor 3 años. Y lo hacemos no porque sea milagroso, no porque vamos a bajar de peso, sino que es una forma fácil de incrementar vegetales dentro de tu día a día. Hay veces en que no queremos comer no queremos comer vegetales. Hay veces en las que a veces no queremos comer muchas ensaladas, no tenemos muchas ganas de hacer muchos platos en específico. Entonces, es la forma para mí y para mi esposo fácil de incorporar en el día a día. Ya apenas empieza nuestro día en ayuno, jugo verde. El jugo verde se llama jugo verde justamente porque es hecho de verduras y vegetales. El jugo verde no debe incluir ninguna fruta, por favor, porque ahí lo dañan. Es simplemente lleno de vegetales y verduras. En mi caso, yo lo que le pongo es espinaca, zucchini y apio. Y nada más. Le pongo agua, lo licúo y cuando ya lo va a servir le exprimo un limón a cada uno. Nosotros lo tomamos en ayuno y nos va excelente. Y nosotros comenzamos a notar, cuando no lo consumimos, por ejemplo, me voy de viaje 3, 4 días, no lo consumo, nosotros empezamos a ver la falta del juguito, sobre todo en nuestra parte gastrointestinal. Nos ayuda muchísimo a mantener balanceado eso de ahí y a nosotros nos va muy bien. Entonces, eso es lo que también yo ya sé que yo empiezo mi día y yo ya tengo por eso de ahí ganado algunos minerales y vitaminas dentro de esos vegetales. Entonces, pueden también incorporarlo como un hábito. Como un hábito es una forma fácil. Pueden variar los vegetales, las verduras, obviamente. No incluir frutas, por favor, nuevamente lo repito. Entonces, me parece que es una forma fácil de agregar vegetales en tu día si sobre todo se te dificulta consumirlos en el día a día. Entonces, por ese lado les voy diciendo, ¿no? Entonces, ya tenemos la parte que les quería comentar de priorizar la proteína, para que no se me olvide nada. Los suplementos, llegar a la meta de los macronutrientes, y bueno, la parte obvia de esto aquí, cero alcohol. Yo más o menos desde diciembre, cuando nosotros ya empezamos a intentar, yo sí dije cero alcohol por mi lado, cero alcohol, porque es tan impresionante lo que pasa desde el día 1, o sea, el día 1 que existe la concepción no se imaginan todo lo que pasa. Y cuando nosotros normalmente nos enteramos que estamos embarazadas es mínimo en la semana 3, 6, dependiendo de la mujer. Yo me enteré en la semana 3 y media de que estaba ya embarazada, y para eso de ahí ya existen muchas cosas que vienen pasando. O sea, no es que, yo recién me enteré y ya recién está comenzando a formar. No. Ya desde el día 1 eso ya empezó. Olvídate que eso ya empezó. Y o sea, una cosa impresionante. No me voy a poner técnica, no voy a decirles qué pasa dentro pero es una locura. Ahora que ya lo leo, yo lo leí obviamente al principio cuando recién empecé medicina, que teníamos una materia que se llama embriología, ahí te enseñan todo eso, pero no sé, a lo mejor no tenía la madurez para verlo como lo veo ahora, no lo veía como wow, sí lo decía, ok, es un proceso que está pasando. Ahora creo que porque está dentro de mí y lo estoy sintiendo, lo veo como algo que digo, wow, estoy aquí. Entonces, desde el día 0 está pasando algo. Entonces, yo no quería que algo que yo podía controlar, que son las cosas que les estoy nombrando aquí, es algo que tanto tu pareja como tú pueden controlar, no hacerlo. O sea, no quería tener eso en mí. Obviamente no quiere decir que con eso es garantía de que Dios no quiera llegue a pasar algo, de que algo no se formó bien, pero es algo que a mí me daba tranquilidad, paz mental, en saber que si era lo que yo podía controlarlo. Entonces, yo desde el día que con mi esposo comenzamos a intentar, yo ya no tomé. Y es más, o sea, yo tenía mucho en mi cabeza y tenía ese presentimiento de que además que cuando nosotros empezáramos a intentar iba a ser muy rápido todo, o sea, como que íbamos a quedar rápido embarazadas. Entonces yo decía, no, es que ya vamos a comenzar a intentar y yo ya voy a quedar embarazada y yo voy a estar tomando y le puede afectar. Entonces yo no tomé, es más, me acuerdo fue como por el
15 de diciembre, pónganse que nosotros dijimos, bueno, sí, yo en Navidad ni fin de año tomé, me acuerdo que en febrero para el Día de los Enamorados, pero porque justamente me vino la menstruación, entonces yo sabía que no estaba embarazada. Pero de ahí no volví a tomar, o sea, desde diciembre que dijimos no, esa fue la única vez en febrero y ahí en serio no he tomado. Entonces, sí, para mí fue así como un no negociable. Y bueno, de aquí también va, obviamente de la mano, que no lo mencioné en la parte de mi esposo, me olvidé, es los cigarrillos. Bueno, yo no fumo, yo nunca he fumado, pero está de más decirles que obviamente no pueden consumir cigarrillos y ninguna droga, ¿no? Entonces, yo, bueno, no fumo y en general ahora trato de estar mucho menos obviamente expuesta a alguien que fume. Mi esposo muy de vez en cuando fumaba, entonces cuando empezamos la preconcepción, él también como que dejó de fumar, casi no fumaba para nada, aunque casi no fuma, pero de las 21 veces que fumaba, trataba de no hacerlo. Y bueno, y ahora menos. Ahora desde que yo estoy embarazada, es más, creo que al frente mío mi esposo no se fumaba ni un cigarrillo. Y creo que yo tampoco me he expuesto. O sea, ha sido a lo mejor una vez y me voy. O sea, alguien empieza y me voy. Entonces sí trato de evitarlo mucho. Bueno, lo de los exámenes de laboratorio, como les mencionaba, me hice exámenes de laboratorio también, que fueron igual que los de mi esposo, solo le aumenté el perfil hormonal. Pero un perfil hormonal súper superficial, o sea, muy superficial, muy superficial. No es que me metí, hay una reserva ovárica que se puede ver en la hormona mulleriana. Yo no me hice, por ejemplo, esa. Porque yo dije, bueno, me voy a hacer los básicos. Si yo veo que dentro de estos básicos hormonales estoy viendo algo que me llama la atención, pues sí, obviamente voy a mandarme a hacer otros exámenes y todo lo demás. Entonces, no, gracias a Dios salió todo bien, todo salió tranquilo. Entonces, no vi la necesidad de seguir indagando en cuanto a exámenes. Me hice, como les digo, igual a mi esposo, solo le aumenté perfil hormonal y todo estaba bien. En cuanto a los exámenes ecográficos, yo creo que por julio o agosto, yo me hice una ecografía endovaginal. Me la hice por control, porque ya me había hecho el Papá Nicolau, si no me equivoco, también de control, entonces me tocaba también la ecografía. Eso siempre me hacía año a año, esa es otra. También me he hecho año a año mi Papá Nicolau, colposcopía, que las colposcopías no deberían estar solamente, a ver, les explico. A las mujeres normalmente siempre nos hacen Papá Nicolau y ecografía de senos, normalmente, en tu control anual ginecológico. El Papá Nicolau, ¿qué es lo que ve? Bacterias, hongos y normalmente células que se vean diferentes, células que llamen la atención. Cuando ven este tipo de células que llaman la atención, ahí los doctores recién envían a hacer un examen que se llama colposcopía. Es parecido al Papá Nicolau, pero te ponen como un ácido en el cuello del útero, y si eso se pinta de blanco, es que eres positivo a el papiloma humano. Pero no debería hacerse solamente cuando se encuentra una anomalía en las células. ¿Por qué? Porque a veces es tan imprescindible, o sea, a veces no se ve, a veces no se logra ver las células que tienen una deformidad, porque a veces está recién empezando. Entonces, se podría diagnosticar con mayor facilidad o mayor rapidez, a veces papiloma humano, si directamente tendríamos nuestro control anual haciéndonos una colposcopía. Por ejemplo, entonces yo todos los años me hago colposcopía, Papá Nicolau y ecografía de mamas. Entonces, yo ya me lo había hecho este año, entonces yo sabía que estaba bien. Me hice la ecografía, que también sabía que estaba bien, estaba todo bien con mi útero, con mis ovarios, y más que todo la ecografía me la hice, me acuerdo tanto, porque yo estaba teniendo como un dolor pélvico, pero era colon, no era nada, entonces todo ya me habían revisado, entonces sabía que todo estaba ok. Entonces no me hice nada en diciembre de eso de ahí, solamente el examen de laboratorio, pero todo va a depender, como le digo, de la paciente. Si es que yo tengo una paciente con antecedentes de quistes, de algo por ahí que me llame la atención, o en el examen de laboratorio veo ciertas
anomalías, obviamente tengo que mandar a hacer ecografía, y bueno, y depende, se van mandando extras, ¿no? Pero todo depende. Por eso les digo, lo que yo haya hecho es en mi caso, y lo que ustedes tengan que hacer es una guía de lo que pueden preguntarle a su doctor si es que necesitan hacerse más o menos cosas, ¿no? Que normalmente el ginecólogo debería decirlo, pero sí es verdad que a veces nos encontramos con ciertos doctores que no explican o no quieren ir un poquito más allá porque ya tienen un protocolo establecido, y a veces ir un poquito más allá beneficia y hace no perder el tiempo a parejas, sobre todo a personas que no tienen todo el tiempo del mundo. Yo tengo 34 años, entonces tampoco es que tengo todo el tiempo del mundo como para intentar 1 año, 2 años y después ahí ver si me hago ciertos exámenes. Entonces, en mi caso, para mí sería importante hacerme las cosas que yo veía necesario. No fue necesario más, solamente con los exámenes de laboratorio me quedé tranquila, entonces no fue necesario más. Otra cosa que sí me parece súper interesante de contarles es el anticonceptivo que ustedes estén usando. El anticonceptivo tiene mucho que ver con la preconcepción, porque no todos los anticonceptivos actúan igual en cada persona. Recuerden, cada persona es un mundo, cada persona va a actuar diferente el anticonceptivo. En mi caso, yo me venía cuidando con las inyecciones mensuales. Y bueno, y yo tuve casi 11 años cuidándome con esas inyecciones. No lo recomiendo. No hagan lo mismo que yo. No cometan el mismo error que yo, por favor. No está bien lo que yo hice. Yo lo hacía a pesar de que yo sabía que estaba bien. Y lo hice creo que lo hice ahorita pensándolo por justamente la forma en que yo pensaba anteriormente de que no quería tener hijos. Entonces, a mí me daba igual o no si es que yo podía después tener hijos porque yo no quería. Entonces, porque trae muchas complicaciones, ¿no? Para luego concebir, y no solamente para concebir. Entonces, en realidad fue una irresponsabilidad de mi parte el sabiendo las complicaciones que puede traer esto aquí, porque puede traer cáncer, puede traer trombosis, o sea, me faltarían las manos para decir la cantidad de efectos secundarios y consecuencias que puede traer mantenerte tanto tiempo con un anticonceptivo, pero lamentablemente yo lo hice, pero aquí estoy para contarles mi experiencia y que no repitan el error que yo cometí. Entonces, yo estuve cuidándome, como les dije, 11 años, si no me equivoco, mensualmente con las inyecciones. ¿Por qué lo hacía con las inyecciones mensuales y no con las de 3 meses? Lo intenté, pero mi cuerpo no toleró tantas hormonas. Entonces, definitivamente no me podía poner eso. Entonces, si no toleraba la de 3 meses, peor ponerme los implantes de 3 años a 5 años. Entonces, también intenté las pastillas anticonceptivas, pero en mi caso yo me olvidaba. A pesar de que ponía una alarma, yo me olvidaba. Entonces, yo no quería que exista la posibilidad de un embarazo, sinceramente. Entonces, para mí fue una facilidad las pastillas, las inyecciones mensuales, además son económicas, o sea, gastaba $5 mensuales. Yo ya había aprendido a ponérmelas, entonces yo me las ponía o me las ponía mi esposo. Entonces, simplemente la compraba en la farmacia, me tocaba el día, me inyectaba y se acababa el problema. Entonces, no me traté de complicar y, como les digo, yo me sentía segura con ese método anticonceptivo porque nunca tuve ningún susto. Entonces, pero no quiere decir que estuvo bien. ¿Y por qué no estuvo bien? Es porque yo después de los 11 años de haberme cuidado con el anticonceptivo, mi cuerpo dijo no más. Bueno, y comencé a tener una menstruación súper extraña, no de irregularidad porque seguía siendo regular, porque yo con esa inyección era súper regular, sino el tipo de el flujo. Era un flujo que no era nada sano, se notaba que no era nada sano, el color no era el que tenía que ser, la textura no tenía que ser, estaba completamente todo mal. Y yo ya me estaba comenzando también a retener más cantidad de líquido en las piernas. Bueno, comencé a tener más taquicardias, no me sentía bien, definitivamente mi cuerpo me estaba diciendo no podemos estar más tiempo con esto de aquí. Me fui al ginecólogo, me decían que deje el anticonceptivo, me decían que no cambie de anticonceptivo, que los deje, porque mi cuerpo ya me estaba gritando que ya no podía más con los anticonceptivos. Y yo necia quería no tener que lidiar con eso. Entonces me quedé como 6 meses más con el anticonceptivo hasta que dije no puedo más. O sea, definitivamente algo me va a llegar a pasar. Entonces lo dejé. Ahora,
cuando dejamos también fue con mi esposo, para mí mi esposo fue como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque, como les digo, para nosotros no había posibilidad de que nosotros quedemos embarazados, o sea, no cabía en nuestra mente un embarazo. Entonces, no queríamos correr ese riesgo, pero bueno, intentamos, nos quedamos con preservativos y con el método del ritmo, porque no había otra forma que mi cuerpo tolerara nada más. O sea, mi cuerpo me dijo, no puedo tolerar nada más, entonces no nos quedó de otra. Les cuento toda esta experiencia para que sepan que sí es posible. A veces en realidad no sé, o sea, decimos, no, ella estoy acostumbrada a tal cosa. Oigan, en verdad que con mi esposo, bueno, creo que también fue porque no nos quedó otra, nos tocó, pero nos adaptamos súper bien. Yo aprendí a conocerme muchísimo, o sea, a pesar de que yo ya sabía ciertas cosas, yo comencé a aprender sobre el moco cervical, que ahí te vas dando cuenta cuando ovulas. Entonces, me conocí ahí, yo no me conocía porque como yo no ovulaba, yo no tenía eso mensual. Entonces, yo no me conocía en ese sentido. Entonces, me gustó mucho porque aprendí a conocerme y eso del moco cervical es súper bueno. Y se los voy a explicar así en 2x3. Si ustedes lo buscan en internet van a encontrar que hay diferentes tipos y cuando estás en tal fase es así, en tal fase es así. A mí sinceramente no me servía las otras fases porque yo lo quería saber cuando estaba ovulando. Entonces yo lo que me enfoqué era en aprender cuando yo estaba ovulando. Entonces cuando tú estás ovulando, el moco cervical es clarito como o sea, exactamente como una clara del huevo. Exactamente así como una clara de huevo. Es completamente transparente y así de la misma textura. Y algunos me dirán, pero yo nunca me he visto eso de ahí. No, es que créeme que lo tienes, sino que como no le prestas atención, nunca lo has visto. Y son pocas las personas en realidad que son curiosas, que cada vez que vas al baño y te limpias, ves el papel higiénico. Entonces, si tú comienzas a verlo, te vas a dar cuenta que ahí va. Vas a ver algo como una mucosidad transparente y es súper, súper pegajoso, como la yema de huevo, como la clara del huevo, perdón. Como la clara, así como la clara del huevo, como la clara del huevo. Entonces, yo lo que hice fue ver qué día del mes a mí me pasaba eso. Entonces, todos los días revisaba y a mí, o sea, es algo que tiene que ir, yo lo llevaba de la mano. El moco cervical con el método del ritmo, o sea, los días, ¿no? Yo cogí mi aplicación, apunté qué día fue mi menstruación, bla, 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 bla. Entonces ahí normalmente te dicen, tal día vas a ovular. Entonces yo ya unos días antes estaba prestando atención qué día yo veía eso. Y efectivamente comencé a verlo. Y en mi caso, comenzaba a verlo un día antes o el día que ya estaba ovulando, ¿ya? Entonces, tú comienzas a conocerte y en verdad que es súper chévere ya cuando ya te das cuenta de eso de ahí y tú puedes controlarlo. Entonces, yo llevaba estos dos métodos en la mano y me fue bien con eso de ahí, pero a lo que iba con lo de la parte de los métodos anticonceptivos es que cuando ustedes están en un método anticonceptivo, tienen por favor que tener muy en cuenta el tipo de método, porque cuando está en una, como el mío, de inyecciones mensuales, esto aquí va creando como un reservorio en el cuerpo. Entonces, cuando tú quieres quedar embarazada, no está inmediato que se va este reservorio. Más o menos es entre 6 a 8 meses dependiendo de la persona. Y yo sí me pude dar cuenta de eso de ahí, porque yo dejé el método anticonceptivo hace casi 3 años. Hace casi 3 años fue esto que les estoy contando, que definitivamente mi cuerpo dijo no más. Entonces, todos estos 2 años, casi 3 años, he estado con ese método, pero más o menos en el mes de agosto del año pasado, mi esposo y yo seguíamos sin querer hijos. Entonces, ya había pasado 2 años y con mi esposo dijimos, bueno, ¿sabes qué? El ginecólogo dijo que después de 2 años ya podíamos comenzar a intentar otra vez otro método anticonceptivo. Entonces yo dije, bueno, volvamos al método anticonceptivo. Me puse una inyección y ese mes la pasé pésimo. Me dieron
todos los síntomas que te dan, que te dicen que vas a tener una menstruación irregular, abundante, dolor, calambre, granitos, medio de todo. Medio de todo, fue como que mi cuerpo dijo, no voy a regresar al método anticonceptivo, para nada, para nada, para nada, para nada. Entonces yo dije, ok, definitivamente no. Entonces, y como ya me conocía, como les digo, con lo del moco cervical y demás, yo me di cuenta que hasta el mes de febrero de este año yo no ovulaba. En febrero recién ovulé. Yo hasta enero no ovulé, perdón, hasta enero. En febrero yo recién ovulé. Entonces, a mí se me tardó 6 meses en que la ovulación vuelva, solamente poniéndome una inyección, porque como les digo, ya tenía 2 años o 2 años y medio sin usar métodos anticonceptivos. Y solo al ponerme una inyección, a mí se me demoró 6 meses en que me vuelva la ovulación. No a todas las mujeres les pasa igual, ¿ok? No a todas les pasa igual, ese fue mi caso. Y por ejemplo con las pastillas no pasa eso, porque la pastilla es diaria y la dosis es diaria. No se crea como un reservorio, sino que se acabó la dosis 24 horas y al día siguiente puedes quedar embarazada. Entonces no es lo mismo. En el caso de las inyecciones sí. Entonces, para que lo tengan pendiente, que si están con un método anticonceptivo no es tan rápido quedar embarazada. Hay personas que sí, hay personas que de verdad que se dejaron de inyectar este mes y el siguiente mes quedaron embarazadas. Como les digo, no todas las personas tenemos la misma forma de reaccionar. Entonces, en mi caso fue eso. Ahora, otro método que también yo intenté y les cuento esto aquí, ya una vez como que mezclando todo esto de aquí, es que en septiembre yo, como vi que definitivamente la inyección que puse en agosto me fue pésimo, y ya queríamos cuidarnos con mi esposo con un anticonceptivo, yo dije voy a intentar la T de cobre. La T de cobre, y se las resumo así de rápida, hay de 2 tipos, una que es hormonal y otra que no. La T de cobre, yo me puse la que no. Entonces, ¿cómo funciona la T? Ese es el útero, se inserta la T, y lo que pasa con la T es que inflama, por decir así, inflama el útero y hace que el útero, la capa del útero interna se engrose. Y al momento de estar engrosada, cuando sale el óvulo, ¿verdad? Quiere pegarse y no puede y se cae. Y se va en la menstruación. Entonces no existe esa implantación en ningún momento y se va. Cuando tú te la retiras, es inmediato también que puedes quedar embarazada. ¿Por qué? Porque tú lo retiras, se desinflama y puede coger y el óvulo pegarse. Nunca dejó de haber ovulación, perdón. Entonces, no es lo mismo que la inyección. Entonces, yo lo intenté, pero a mí me fue pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Yo me la puse y ahí me dolió muchísimo ponérmela, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, supuestamente te la ponen, sangras como una menstruación y después de eso de ahí ya comienzan tus ciclos, ¿verdad? Y vas a seguir ovulando, como digo, no vas a dejar de ovular, lo único que no puede haber es la implantación. Entonces, no debería cambiar tu ciclo, es como menos invasivo para las partes hormonales porque no estás metiendo hormonas. Entonces dije, bueno, eso de aquí me va a ir bien. Pasaron 25 días y yo seguía sangrando. Me mareaba, ya estaba anémica y nada de que paraba la menstruación. Entonces le dije a la doctora, sáqueme la T, sáquemela. Me la sacaron y me volvió a doler otra vida más sacarla. Entonces definitivamente mi cuerpo no tolera la T de cobre. La T en general, o sea, tanto puede ser la hormonal como la no hormonal. Entonces, para mí no fue una opción. No fue una opción definitivamente, así que dejé de buscar métodos anticonceptivos y volví a lo que estábamos, con el método del ritmo. Y en mi caso, como les digo, como ya me conocía, me puse a ver cuándo volvió a ovular con el moco cervical y no ovulaba. Pero bueno, llegó diciembre, decidimos con mi esposo intentar, entonces comenzamos a intentar a pesar de que yo no veía que el moco cervical cambiaba como para ver una ovulación. Pero dijimos, bueno, hasta que poco a poco esto vaya, el cuerpo, yo sentí que mi útero había pasado por mucho con lo de la T. Entonces dije, poco a poco se va a ir restableciendo esto de aquí y si ya decidimos nosotros, sigamos intentando lo que en algún momento se va a dar. Entonces, para que tengan pendiente lo del método anticonceptivo que sí va a influir en el tiempo que les tome quedar embarazada, aparte de todo lo demás, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, como yo les decía, yo apuntaba, hay personas que les gusta y no apuntar en una aplicación, a mí me sirvió mucho,
Hay ginecólogos que dicen, no, porque no es muy seguro. Nada de seguro, en realidad nada de seguro. Las mujeres, cada una somos diferentes. A mí me ayudó a tener un control con lo del moco cervical. Entonces yo ahí apuntaba cómo era y a mí sí me ayudó. Entonces mi recomendación es que no perjudica en nada que lo hagas, pero sí que sería bueno que tengas esos dos métodos si vas a hacerlo natural. Si es que te quieres cuidar o si quieres concebir, porque ayuda para las dos cosas, ¿no? Si quieres concebir, ya vas a saber que cuando ya tengas ese moco como la clara de huevo, estás ovulando. Entonces te va a servir para las dos cosas. Entonces yo sí lo recomiendo apuntar. En mi caso me fue súper bien. Y otra cosa que sí lo tengo aquí es ejercicios. Por favor, ejercicios diarios. Bueno, yo ya venía haciendo hace muchos años ejercicios diarios y más o menos desde agosto o septiembre comencé, porque yo comencé como que a ser un poquito más intensa en los ejercicios. Entonces yo ya venía ya en sí haciendo ejercicios y comencé a intensificar en agosto o septiembre, que me comencé a sentir bien también. En general como que cambió, simplemente quise cambiar mis rutinas. Entonces yo ya para diciembre, y comenzamos a entender con mi esposo, yo ya siempre tenía una rutina, pero sí se los recomiendo muchísimo, ayuda un montón. O sea, no les podría decir específicamente para tal cosa, pero créanme que ayuda un montón. Desde que te quita el estrés hasta 100.000 cosas que dentro del celular se pueden estar pasando porque les ayudas. Bueno, verdad que no me voy a poner a hablar de todos los beneficios de los ejercicios, pero creo que todo el mundo sabemos los beneficios. Entonces te lo recomiendo incorporarlos. Yo más o menos ¿por qué intensifiqué en septiembre? Porque yo más o menos en esa época me compré una bicicleta estática y aparte de los ejercicios funcionales que yo hacía, que eran con mi propio peso y con pesas y lo demás, cero impacto por el problema de rodillas. El que no sepa, yo soy para la rodilla, entonces trato de hacer cero impacto. Entonces por eso dije, con la bicicleta yo quería mejorar la parte de los cuádriceps. Entonces comencé a incluir cardio, que yo no lo hacía en mi día a día. Entonces ya estaba haciendo el cardio y la parte de fuerza día a día. Entonces me estaba yendo súper bien y se los recomiendo, o sea, incorporar las dos. No digo que las tengan que hacerlo así como yo, que todos los días hacía las dos, pero un día, o sea, saltando, un día fuerza, un día cardio, o sea, pero a mí me fue súper bien cuando incorporé el cardio. Entonces yo ya cuando comencé ya lo había implementado en mi vida, ¿no? Entonces, pero se los menciono para que lo tomen muy, muy, muy en cuenta. Bueno, y otra cosa que también lo tengo apuntado aquí es cómo y cuándo empecé a intentar. Bueno, ya les he dicho en todo el video que empezamos a intentarlo desde diciembre, pero a nosotros, o sea, nuestra visión siempre fue que queríamos un hombre y en verdad que nos salió hombrecito. No sé si fue por eso, pero yo sí me puse a investigar un poquito de la parte del óvulo, el espermatozoide, ¿verdad? Y que no sé si no lo saben, pero se los menciono aquí, el espermatozoide es el que lleva el sexo del bebé, ¿verdad? El que decide cuál es el sexo del bebé. Entonces, hay espermatozoides mujeres y hombres, ¿ya? Entonces, el espermatozoide tiene que llegar a donde está el óvulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El de la mujer es un poquito más rápido, entonces llega más rápido. Entonces, yo lo que en mi caso hice, hay una técnica que no es nada, no es que es científica y que está 100% probada, que sí que no, sino que se basa en esto de aquí, en que el espermatozoide de la mujer es más rápido y del hombre un poquito más lento en cuanto a como nada. Entonces, cuando tú quieres que supuestamente sea hombre, tienes que, por ejemplo, el día lunes tú estás ovulando. Entonces, el día lunes tú estás ovulando. Entonces, el óvulo normalmente está 24 horas. 24 horas ahí dentro del útero, ¿no? Entonces, el día lunes tú ovulas. ¿Qué es lo que pasa? El día lunes tienes relaciones, ¿verdad? Entonces, el espermatozoide de mujer va a ir rapidito y va a llegar mujer. Va a nadar y va a ganar, como quien dice, la mujer. Entonces, te recomiendan tener un día antes y hasta 2 días antes relaciones si quieres que sea hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, como nada más lento,
sobrevive más tiempo. La mujer, como va más rápido, no encuentra el óvulo porque todavía no has ovulado. Por ejemplo, si tienes relaciones el domingo o el día sábado, ¿verdad? Entonces se pierde ese espermatozoide. Entonces el espermatozoide hombre, si tienes relaciones el sábado o el domingo, va a ir más lento. Entonces, el momento que él llega ya al útero donde está el óvulo, ya llegó el día lunes el óvulo, él llega y lo fecunda. Entonces, no es algo 100% comprobado, pero mi esposo y yo sí, bueno, con mi esposo y yo intentamos y como que siempre intentábamos igual un día o 2 días antes de ovular. Ya, entonces yo decía, bueno, por si acaso también. Entonces, igual lo intentábamos el día que ovulaba y el día después también. Pero yo sí como que decía, bueno, intentémoslo igual antes, porque existe esa posibilidad. Entonces, es un tip, no sé si fue por eso, si no fue por eso, pero me salió hombre y es lo que queríamos. Entonces, siempre 50-50, entonces en mi caso fue así. Bueno, ya para ir terminando con toda la idea, el embarazo bioquímico les pasa a todas las mujeres les pasa. Díganme, ¿qué mujer no tenía un retraso de 4 o 5 días hasta una semana? Ya, hay la posibilidad de que eso haya sido un embarazo bioquímico. ¿Y qué es lo que pasa? Efectivamente, comienza a subirse la hormona porque está ya preparándose por un embarazo, ya, pero está queriendo engrosarse las paredes del útero, pero no se terminó de implantar, o sea, no hubo la implantación del óvulo, no la hubo. Entonces, simplemente no la hubo, intentó el cuerpo hacerlo y ¡pum!, se fue. Entonces, eso pasó en mí. Vimos que obviamente no se estaba elevando la hormona, y dejé la progesterona y ese mismo día tuve la menstruación normal. Entonces, yo dije, bueno, sí estaba triste, pero dije, no me voy a poner tan triste porque yo sabía, como les dije, como ya venía conociendo de mi cuerpo, de que algo yo no estaba ovulando, de que yo esos otros meses no había estado ovulando y esta fue prácticamente mi primera oportunidad, fue mi primera vez queriendo mi cuerpo crear vida, ¿no? Entonces yo dije, bueno, fue mi primer intento, entonces no me voy a poner triste porque sé que desde diciembre que yo venía intentando no había una ovulación porque me conozco mi cuerpo, entonces no me voy a poner triste y seguimos intentándolo y en marzo yo quedé embarazada. En marzo me pasa exactamente lo mismo, ya me tocaba menstruar 3 días creo que tenía de retraso y yo como, bueno, no me quería emocionar tanto como la última vez, me compré nomás las pruebas caseras. Me hice la prueba casera, que tengo video de eso, y me salió negativa. Entonces con mi esposo dijimos, bueno, no, definitivamente este mes tampoco fue, ya te vas a enfermar. Pero pasaron 2 días más, 3 días más y no me enfermaba. Yo decía, chuta, es que estoy estresada, estoy con eso de que ya me viene la menstruación. Entonces, a veces cuando estás con mucho estrés tampoco existe una menstruación normal. Entonces yo dije, bueno, ya nada. Pasó el siguiente día y dije, no, es que yo me siento extraña. Me voy a hacer. Me la hice. Yo sin esperanzas de que salga positiva y salió positiva. Es más, creo que estaba como en 600. Entonces ya era un valor considerable. Era un valor considerable y dije, bueno, ok, salió 600. Me voy a tranquilizar. Me la voy a hacer en 3 días más. Me la hice y bueno, sí, se estaba efectivamente duplicando la hormona y yo ya me comenzaba a sentir diferente. Y en mi caso fue muy consciente el querer quedar embarazada y el estar pendiente en los síntomas. Entonces yo todos los síntomas los comencé a sentir, o sea, poco a poco, o sea, yo no tuve náuseas, no tuve nada de eso, pero yo me sentía diferente. En el buen sentido, no en el mal sentido, no, todos los embarazos no tienen que ser malos, no tienes que sentirte achacada. Entonces yo comencé simplemente a sentirme diferente en el buen sentido. Y ya, bueno, esperamos un poquito más. Y esperamos, cuando yo me enteré, tenía 3 semanas y media recién, según la escala que decía mi resultado en laboratorio. Entonces, normalmente a partir de la 5ª, 6ª semana recién se puede ver algo endovaginal. Entonces, yo no quería ir al ginecólogo hasta que no pasaran las 6 semanas, porque yo no quería ir y que me digan, no se ve nada. Y sentir como que tenía esa decepción de que a lo mejor no se está elevando la hormona, pero no hubo nada adentro. Entonces,
yo quería que llegue la semana 6 para en el momento que vaya el ginecólogo pueda ver algo y que me diga, ¿sabes qué? Sí, dentro de esto de aquí se está formando porque se ve adentro la vesícula, que es donde comienza ya el embrión a desarrollarse, o sabes que no hay vesícula, entonces no va a haber ningún embrión ahí adentro. Entonces yo quería que me pueda decir algo en el momento que fuimos al doctor. Entonces esperamos hasta la 6ª semana, no le dijimos a nadie en familia, y a la 6ª semana fuimos y efectivamente, sí estábamos embarazados, ya se veía una bolita, que era lo que tenía que verse en ese momento. Y bueno, como les digo, en mi caso fue rápido, yo no puedo negar que no fue rápido. Apenas yo comencé a ovular, o sea, en el segundo intento prácticamente del mes, quedé embarazada. Y como les digo, en mi percepción, yo sí creo que lo que hicimos, esos granitos de arena con mi esposo, sí sumaron y beneficiaron. Y no solamente lo que hicimos los últimos 3 meses, sino ya anteriormente. Yo sí creo que el haberme cuidado, ya yo desde el 2020 comencé a cambiar todo mi estilo de vida, actividad física, alimentación, hábitos, sueño, todo, yo creo que todo se influenció para bien. Yo creo que si es que yo antes del 2020 yo hubiera querido quedar embarazada, no hubiera sido así de fácil, no creo que hubiera tenido el tipo de embarazo que tengo al momento. Entonces estoy en serio muy agradecida conmigo mismo por haber hecho ese cambio. O sea, estoy teniendo un embarazo que lo estoy disfrutando a 1000 y espero seguir haciéndolo hasta el término. Les voy a ir actualizando, les voy a hacer un video de mis síntomas por semana. Síganme en Instagram, aquí abajo están las redes sociales, porque ahí voy contando como que mi día a día, ¿no? Aquí les trato de resumir un poquito más, pero ahí voy contando mi día a día y ahí también tengo las semanas, los síntomas. Entonces, pero igual voy a hacer uno aquí de los síntomas como que más resumidito para que puedan tener también un poquito esto de aquí, ¿no? Entonces, bueno, para eso fue que hice este video, porque yo quería mostrarles un poquito y darles información, que es la que yo busqué cuando queríamos comenzar a intentarlo, un poquito de información actualizada y no tan técnica, y un poquito más como que con tips y de mi experiencia, que es lo que no encontré. Entonces, por eso quise y me animé a hacer este video. Espero que lo disfruten muchísimo, que les sirva. Si tienen preguntas, déjenmelas aquí abajo, que yo les voy a tratar de responder todo. Si tengo algo que les pueda ayudar también. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye, bye.